A mí hay algo que siempre me intriga. Yo creo que Suárez tenía mejor concepto de Jordi Pujol que de Josep Tarradellas. No sé por qué. Porque quizás le parecía menos peligroso, porque uno encarnaba una figura histórica, el otro no. Y yo creo que ahí se equivocó absolutamente, ¿no? ¿O fue así? No estoy yo seguro de eso, ¿eh? O sea, yo creo que a Suárez sí le caía bien Tarradellas. Después, porque al principio se resistía como una pantera. Bueno, o sea, hay un... la idea de Tarradellas no fue mía. A mí me la planteó Manolo Milián, un amigo de Barcelona, sí, ¿le conoces? Sí, sí. Que a su vez era amigo de Manuel Ortínez, y Manuel Ortínez, pues que había sido director del Instituto de la Moneda Extranjera con Franco, pues era un poco el protector financiero de Tarradellas. El que le daba de comer. ¿Eh? El que le daba de comer, porque el que le daba de comer. Tenía poco. Claro, y entonces Manolo Milián me dijo: José Manuel, convendría que trajéramos a Tarradellas, díselo a Fraga. Yo trabajaba entonces con Fraga, se lo dije a Fraga, dijo que sí, que sí. Me parece muy bien la idea, pero cesó aquel gobierno. Y entonces yo se lo planteé a Adolfo, y Adolfo me dijo, sí, ahora después del verano lo hacemos. Y entonces, bueno, ya lo encargó a otras personas, a Casinello, a Sánchez Terán, a no sé qué, ¿no? Y yo no llegué en ese momento a hablar con Tarradellas, pero sí le gustaba. Y bueno, y Tarradellas, pues una visita que nos hizo, y lo comentamos, o sea, viene a Madrid, y Suárez le dice, hombre, no estamos todavía en condiciones de preparar transferencias y tal, hay que esperar y tal. Y Tarradellas le dice, presidente, los catalanes lo que queremos es cariño y respeto, y ustedes me lo están dando, y esto es lo que más apreciamos, y no se preocupe. Bueno, y yo personalmente... pues puedo contar que a mí de vez en cuando me llamaba Tarradellas para animarme, cuando ya era ministro de Educación, a resistir contra una revolución que me montaron. Me habían metido a los niños en las autopistas, para protestar. No ceda usted, no ceda. Y cuando gané, enhorabuena, fue la primera persona que me llamó antes que Suárez. Me llamó antes que Suárez para decirme enhorabuena, muy bien, muy bien. No, esto es porque, esto es interesante, el dato que voy a dar creo que es interesante. En la transición no critico a nadie, o sea, pero de las gentes de la oposición, la gente más fantástica de la oposición eran los veteranos, los que habían hecho la guerra civil, estos eran fenomenales. Nos entendimos de maravilla con Carrillo, nos entendimos de maravilla con don José Prat. A don José Prat tuve yo que insistirle para que en el PSOE histórico pusiera la reivindicación de la nacionalización de la banca, que no la quería poner. Y yo, pero oiga, que es un partido socialista, usted tiene, si no pide la nacionalización de la banca no va a ser creíble. Bueno, o sea, a Juriaguerra, Tarradellas, o sea, todos estos veteranos eran gente magnífica, no nos planteaban pues las pequeñas tonterías, con perdón, de oposición que nos planteaban los más jóvenes. El que se están planteando ahora, Borja. Pues yo lo que debo decir es que me lo voy a leer de manera inmediata y estoy seguro que yo saldré luego unas reflexiones muy positivas que no sé si van a apaciguar las grandes críticas que va a tener por reivindicar el proceso constituyente, la Constitución española y sobre todo personajes o figuras históricas como la de don Manuel Fraga, que muy pocos en este país se atreven a decir lo que usted ha dicho y por tanto yo estoy seguro que alguna crítica le va a caer por eso con seguridad. Pero yo sí quiero hacer dos reflexiones o dos preguntas. Primero, ¿cómo valora que has vivido todo ese proceso, pues ese movimiento, especialmente de la izquierda, en el que se hace la reflexión de que la Constitución española está agotada como un modelo de convivencia entre los españoles, que yo creo que si hay un movimiento permanente o un discurso en ese sentido que, en fin, que me gustaría conocer tu reflexión. Y luego, en relación a lo que decías, ¿no? Y que también decía mi compañero de tertulia, qué modificaciones son necesarias
necesario hacer en la Constitución española, en nuestro ordenamiento, pero especialmente en la Constitución, para garantizar el principio esencial de la unidad de España, que, como tú me decías, el modelo autonómico quizás ha llevado a una deriva y a unas ansias cada vez mayores de los movimientos independentistas, de aquellos que quieren romper España, ¿no? ¿Qué modificaciones habría que hacer para garantizar esa unidad esencial de España? Sí, empiezo con estos jóvenes de Podemos. Para mí, el planteamiento en este sentido, en el sentido en el que has tocado, ¿no?, de la revisión constitucional, la Constitución no nos vale, etcétera, este planteamiento para mí es idéntico al que hacen el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, el nacionalismo gallego y otros nacionalismos. Porque fijémonos, o sea, yo he visto a alguno de estos señores salir a las televisiones a decir: no nos sentimos obligados por la Constitución, esto hay que cambiarlo, tenemos que hacer A, B y C. Y claro, y yo les veo en la pantalla y digo: pero vamos a ver, este señor, ¿por qué se cree que está ahí hablando? Este señor está ahí hablando gracias al pacto constitucional, a los derechos que se otorgaron a las gentes como él en el pacto constitucional. Y desde esa posición, entonces se atreve a decir que otras cosas, por ejemplo, que han conseguido otros españoles, la monarquía, no solo la monarquía, pero por poner un ejemplo muy característico. Pues desde ahí yo puedo discutir la monarquía. Hombre, si usted quiere discutir la monarquía porque no le gusta el pacto constitucional, porque el pacto constitucional fue mal hecho, etcétera, etcétera, volvamos al 20 de noviembre de 1975. Volvamos a cero, pero no quiera usted decir: todo lo que yo conseguí, aquí está, y desde aquí usted le quito lo suyo. Es exactamente el mismo planteamiento de los nacionalistas. El momento en el que muere Franco, regionalmente teníamos cero. Casi cero, nada es cero e infinito, ¿no? Pero bueno, casi cero. La ETA nos pedía 100. Bien, y acordamos una fórmula que el Estado de las Autonomías es más o menos 50, un Estado federal. El esquema de la Constitución es un esquema federal. A partir de entonces empiezan las cesiones de los gobiernos de Madrid, que para evitar problemillas y ganar unos votos y poder ir de fin de semana tranquilamente, pues van cediendo la mitad de lo que se pide. Y vamos tal. Bien, llegamos a un punto donde, por ejemplo, en Cataluña estamos pues en 95. De cero ya estamos en 95. Y entonces nos dicen: oiga, yo quiero ir a 100. Y usted tiene que dialogar conmigo para ver entre 95 y 100 qué es lo que me da. Y digo: hombre, si usted quiere hacer este planteamiento, volvamos a cero. ¿Pero qué es eso de partir de los 95? Oiga, que no, que es un... es un abuso. La reforma, nosotros, como digo, hemos hecho un libro, lo hemos publicado y lo hemos dado a todos los partidos, lo hemos dado... yo se lo llevé al rey, tal que se dice... que dice: recuperar España, una reforma desde la Constitución. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hombre, hemos hecho un texto detallado, un texto detallado. Lo hemos ofrecido a los partidos. Yo creo que los partidos políticos españoles no pueden, no es que no quieran. No es que no quieran. O sea, hablas con la gente y ellos respiran como tú. Pero no pueden. No pueden. Los partidos